buenos días, buenas tardes también a todos los que en este momento nos conectamos desde diferentes regiones del mundo, algunos empezando la jornada, otros ya en la primera hora de la tarde y bienvenidos a esta cuarta sesión de webinar que estamos desarrollando desde la red Educar sobre diferentes aspectos importantes en la vida de nuestra red educativa, vinculados con el ámbito de la pedagogía, también en el ámbito pues, de algunos aspectos concretos que hemos puesto en marcha en los últimos años, de manera especial desde el último encuentro Educar de Guatemala. Y precisamente hoy, en esta cuarta sesión, vamos a contar con José Antonio Martín Lagos, a quien saludamos y que nos saluda también desde Granada. Hola, José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues Bueno, nada, y precisamente vamos a contar hoy con José Antonio, que es el director pedagógico del Colegio Santo Tomás de Villanueva de Granada, el que viene del mundo de la farmacia y de la química. Pues yo creo que hoy nos va a dar muy buenos remedios para también seguir profundizando en las bases pedagógicas agustinianas. Así que piensa, José Antonio, por ahí en algún, no sé, algún medicamento que nos pueda venir bien a todos para seguir profundizando en ello. Y hoy en la familia agustiniana celebramos a San Guillermo y a San Juan Bueno, son de los primeros eremitas que siguieron la regla de San Agustín en el siglo XIII, XII, XIII, más bien en el XIII, y que es precisamente por ellos, pues en el fundamento de ellos, donde se constituyó la Orden de San Agustín, que progresivamente pues fue desarrollándose. Así que os invito a que empecemos este momento de encuentro, también de formación, pues encomendándonos a ellos, a aquellos que fueron pues el origen también de esta tradición agustiniana y que de alguna forma pues ellos también nos iluminen y nos acompañen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues nuestra Madre de la Consolación ruega por nosotros. Y quisiera también, antes de darle paso a José Antonio, ya que veo que acaba de acceder por aquí, saludar a Livia. Hola Livia, buen día. Puedes, Livia, activar el micrófono. Bom Y dia a todos. Livia, a quien tendremos en un próximo webinar en el que nos centraremos en el tema de la formación. Sí quisiera pues recordar que Livia es la coordinadora de uno de los equipos que tenemos en la Red Educar, en este caso el equipo de formación, y ya que estamos desarrollando estas sesiones formativas, pues es importante también tener a este equipo presente por acá. Así que, Livia, ya otro día nos centraremos en cuál es la propuesta formativa que se está desarrollando también para implementar. Y además será muy bueno escuchar un poco más de portugués o acento portugués, las dos cosas, que también es bueno. Recordamos para quien tenga que hacer uso o quiera hacerlo, que está activada la opción de la transcripción de la reunión para traducirlo también. Así que, José Antonio, no sé si vas a hablar en granaíno o vas a hablar en qué vas a hablar. Así no lo que sé, tenemos lo vamos a también intentar. que la traducción también traduce el granaíno. Vale, Así correcto. que muchas gracias, José Antonio, por esta tarde, por este momento que vas a compartirnos. Y bueno, como una de las personas que también estuvo en esta actualización de las bases pedagógicas agustinianas, pues nadie mejor para podernos pues también volver a recordar los elementos fundamentales y sobre todo luego en el ratito de diálogo que tengamos que podamos también pues, resolver alguna duda o profundizar en algún aspecto. Así que, adelante.
Muy bien, pues muchísimas gracias y yo tengo que comenzar pues eso, diciendo que yo aquí lo que voy a comentar es esta actualización de las bases. Detrás de esta actualización pues está el trabajo de los departamentos de innovación pedagógica del equipo regional de España y de los distintos colegios de España, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente agradecer porque yo aquí soy un portavoz que lo que viene a comentaros un poco pues este tema. Cuando se planteó la historia de que yo comenzase esto y lo hiciese después de Sergio y de Josefa, que ya lo han hecho, pues se me venían a la cabeza dos retos. El primero es, bueno, pues intentar estar a la altura, porque creo que lo han hecho muy bien. Y el segundo es que lo que ellos nos han comentado es nuevo, es novedad, ¿no? Porque tanto el Melior como el DICAR pues son cuestiones que son como están recién sacadas del horno y se presentaron en Guatemala y son nuevas. Y las bases pedagógicas, pues es una cuestión que yo creo que todo el mundo conoce, porque no es una cuestión de ahora, sino que es una cuestión que ya llevamos oyendo durante muchos años, ¿no? Entonces, eso puede ser un reto porque igual llegamos a explicar algo que ya se sabe, ¿no? Pero es cierto que si yo ahora, vamos, no vamos a abrir micros porque yo creo que no se trata de esto, ¿no? Pero que si yo abriésemos micros y empezase a hacer una pregunta de cuántos principios pedagógicos tenemos, de cuáles son esos principios pedagógicos y de cómo se trabajan, pues sí, son documentos que entiendo que conocemos, pero que, bueno, se queda muchas veces en declaración de intenciones, ¿no? Porque es verdad que no podemos descender más. Y eso fue lo que nos planteamos en la actualización del documento, hacer de este documento, que es, o sea, que es súper vigente, que lo era hace 6 años y que sigue siendo, hacer de este documento un documento útil, un documento de uso, un documento que en un momento determinado nos sirve incluso para explicar el colegio. Cuando una familia nueva viene y quiera conocer cómo trabajamos, yo creo que es un documento básico que simplemente explicando, pues nos muestra cómo es cualquier colegio de Agustino Recoleto en el mundo, ¿no? Voy a presentar pantalla para comenzar la presentación. A ver, voy a compartir pantalla, que diga, no presentar pantalla. A ver si lo hago bien. Vale. Y voy a comenzar con la presentación que les tenía preparada. Bueno, el tema, como digo, es dar a conocer el nuevo documento de bases pedagógicas, que, como digo, tiene mucho, o sea, toda la esencia del documento sigue estando vigente, todo está ahí, simplemente lo que hemos hecho es darle como un hilo conductor y darle un significado y un porqué. ¿Y esto cómo lo hicimos a la hora de plantear el trabajo? Pues lo primero que hicimos fue recurrir a una historia que seguramente han visto el círculo y más de uno dirá, pues sí, ese es el círculo dorado de Simon Sinek, ¿vale? Lo tienen clarísimo, seguro. Y nada, no sé si a los que no lo conozcan, es un publicista y que diseñó este modelo. Él lo que decía era que si tú tienes una empresa, si tú tienes una idea, si tú tienes lo que sea, pues evidentemente lo primero que necesitas para que al final la gente compre tu producto, pues de alguna forma enamorarlos, ¿no? Que ir a las emociones de esa persona y por tanto, bueno, tienes que tener una idea, tienes que tener, lo primero no es plantearte qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer, lo primero sería plantearte, oye, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el inicio de todo? Entonces, en el documento de bases pedagógicas, pues yo entiendo que el punto de partida sería decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi proceso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer exactamente? Entonces, bueno, pues con algún ejemplo, antes de defender a lo que sería nuestro documento, yo planteo tres empresas que todos conocemos, ¿no? Apple, Spotify y Disney. Si nos planteamos cuál es el propósito de Disney, cuál es el por qué, o sea, cuál es en inicio, por qué existe Disney, pues evidentemente Disney entiendo que lo que quería era que la gente fuese feliz. Apple, ¿qué es lo que quiere desde que nació? Pues yo entiendo que es pensar distinto, ¿no? Cambiar un poco el paradigma que había con la tecnología. ¿Y qué se propone Spotify? Pues bueno, pues decir, bueno, pues tenemos la creación de musical bueno, los podcasts, tenemos un montón de historia que está ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos? Pues que la creación esté disponible para todos. En el segundo escalón, en este círculo dorado, tenemos el cómo hacemos, ¿no? Nuestro proceso. Bueno, pues vamos a pensar en Disney. Disney, ¿qué es lo que nos sugiere? Pues Disney nos sugiere, pues vamos a intentar hacer sitios bonitos, ¿no? Si queríamos que la gente fuese feliz, vamos a intentar hacer sitios bonitos.
Spotify, ¿qué es lo que sugiere? Pues bueno, pues no vamos a cortarle la ala a los artistas, a los artistas que crean cosas, vamos a dejarles posibilidad de que crean cosas y que el fan no tenga tampoco un obstáculo para poder acceder a eso que han creado los artistas, ¿no? Y Apple directamente lo que dice, bueno, pues yo lo que quiero son hacer cosas muy bonitas, cosas muy llamativas, ¿no? Y luego estaría el resultado, ¿no? El que hacemos, la prueba, ¿no? La prueba de todo nuestro trabajo. Pues Disney que nos propone, ¿cuál es su prueba? ¿Cuál es su resultado? Pues esta película que ha hecho o este parque temático, los que hemos ido a parques de Disney, pues decimos, pues qué maravilla, qué sitio donde, he ido a un sitio donde soy feliz, ¿no? O Apple, ¿qué es lo que te dice? Pues Apple dice, pues mira, toma un iPhone, toma un iPad, toma lo que sea, que esté en mi resultado y con esto cambiamos ese paradigma, ¿no? Y Spotify, ¿qué es lo que hace? Pues directamente nos dice, mira, tengo una plataforma en la que tengo 70.000 canciones o 70.000 millones de canciones, perdón, y está a disposición de todo el que se quiera conectar, ¿no? Entonces, vemos claramente cómo de un propósito, cómo de una idea, hemos sido capaces de vender al final un producto, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos al redactar el nuevo documento de bases pedagógicas es, oye, vamos a intentar darle un poco de un hilo conductor para que realmente no se quede en una declaración de principios que en cualquier caso es algo como muy filosófico, sino que realmente tenga cierta aplicación y sobre todo todos en nuestros colegios, pues desde el docente, evidentemente, pero nuestra familia, nuestros alumnos conozcan un poco, pues cuáles son las bases de la pedagogía agustiniana, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a partir del propósito, de cuál es la razón de ser de los colegios nuestros, vamos a ver qué se hace en estos colegios para llegar a ese propósito, o sea, cómo lo hacemos, que diga, vamos a ver qué hacemos en los coles y por último es verdad que aunque el círculo dorado nos planteaba como 3 niveles de concreción, nosotros planteamos un cuarto nivel que era, bueno, pues la aplicación en el aula, ¿no? Bueno, al final del ratito que vamos a compartir, pues explicaremos pues qué es lo que ocurre en el aula. Teniendo claro esos 3 circulitos, teniendo claro esos 4 niveles de concreción que acabamos de decir, pues nosotros lo que hicimos fue definir distintas cuestiones. El propósito. Cuando nos planteamos el propósito, nos planteamos el alumnado, nuestro alumno. Entonces lo que hicimos fue definir el perfil del alumno agustiniano. Cuando nos planteamos el proceso, el cómo lo vamos a hacer, pues nos basamos en lo que ya estaba escrito, que son los principios pedagógicos que aparecían en las bases pedagógicas en la edición, en el primer documento que aparecía hace 6 años. Cuando nos planteamos el qué hacemos, pues no es que desempolvamos, pero sí en cierto modo actualizamos y dimos a conocer una cuestión que ya estaba vigente en colegios de la provincia de Santo Tomás, que era la pirámide de aprendizaje. Y finalmente, en esa parte de qué hacemos en el aula, pues nosotros planteamos el estilo pedagógico agustiniano que luego veremos. La primera parte, el propósito, como digo, cuando nos planteamos el propósito, lo que nos estamos planteando es qué es lo importante para nosotros, o sea, cuál es la razón de ser, cuál es el objetivo de nuestros colegios. Si nosotros no tenemos claro eso, pues poco vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues nuestros alumnos. Trabajar por nuestros alumnos, acompañarlos, que crezcan en nuestra aula y que se vayan convirtiendo en esas personas que dice nuestra visión. Si nos vamos a la visión de nuestros colegios, que están recogidas en el PEI, dice que vamos a formar alumnos competentes con capacidad de cambiar el mundo y que en todo este proceso de ser competente y cambiar el mundo encima sean felices, ¿no? Entonces, si queremos cumplir la visión, ¿qué tipo de alumnado vamos a formar, ¿no? Entonces sacamos el perfil del alumno agustiniano y lo que hicimos fue partir también del PEI, partimos de los valores que venían en el PEI. De esos valores, nosotros en vez de valores hablamos de dimensiones y verdad que aunque cambiamos un poco el título en algunos de ellos, pero bueno, mantuvimos libertad, responsabilidad, dimensión social, dimensión intelectual, comunidad, corazón inquieto y fe interioridad. Entendemos que en esos valores o dimensiones tenemos que encajar o tienen que ser características del alumno que salga de nuestro centro después de estar con nosotros 15, 13, 12 o depende del sistema educativo los años que sean. Nosotros lo que hicimos luego fue, pues decir, si yo quiero que en un alumno tenga esa libertad, como característica la libertad, como valor la libertad, pues ¿qué características tiene que tener ese alumno? Pues entonces metimos los descriptores, pues vamos a ver la autonomía, el espíritu crítico, lo que sea.
Y luego aparte, pues le introducimos una frase de San Agustín que nos conectaba a los dos escritores con estas dimensiones. Pero es verdad que yo comentarle este texto pues me parece un poco aburrido y entonces pues se nos ocurrió cuando lo presentamos en Guatemala que fuesen nuestros propios alumnos los que nos contasen esto. Entonces les voy a presentar ahora mismo un vídeo muy cortito en el cual algunos alumnos del Colegio Santo Tomás de Villanueva de Granada van a comentar pues el perfil del alumno agustiniano. ¿Oye? Sí, sí, sí. En un colegio agustino Recoleto educamos la mente y el corazón para formar a las nuevas generaciones. Nos formamos para adquirir competencias necesarias para la vida, que nos ayuden a construir una sociedad más fraterna y solidaria con el objetivo de ser personas más felices. En el cole somos una gran familia. Aprendemos a cuidar de todos y compartir el amor de Jesús. Incluso los más pequeños comprenden que somos una comunidad, que estamos formados por un solo corazón y que al final nos guía el amor de Dios. Nuestro viaje comienza con una base de amor y de fe y nos prepara para un futuro que está lleno de posibilidades. En un colegio agustino Recoleto buscamos la excelencia académica de nuestros alumnos. Buscamos constantemente la belleza y la excelencia en todo lo que hacemos. Nuestros corazones inquietos buscan el conocimiento y la verdad. En el colegio trabajamos la indagación y el pensamiento reflexivo. Somos protagonistas de nuestro aprendizaje. Sabemos que nuestro futuro comienza ahora y que estamos en el mejor sitio para crecer y ser felices. No se accede a la verdad sino a través del amor. Al final, nuestros alumnos son como San Agustín, tienen un corazón inquieto. Nos gusta experimentar. Desde los primeros años cultivamos la curiosidad y la creatividad. Desarrollamos iniciativa y perseverancia. Buscamos la excelencia y el trabajo bien hecho. Señor, nos hiciste para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Queremos que nuestros alumnos sean libres y responsables. Aquí nos inculcan hábitos saludables y nos enseñan a cuidar nuestro planeta. Aprendemos que la libertad y la responsabilidad van de la mano. A medida que crecemos, nos sumergimos en un mundo de pensamiento independiente y crítico. Nos enseñan a tomar decisiones informadas y a utilizar la tecnología de manera responsable. Somos el presente y el futuro y estamos preparados para asumir nuestro papel en la sociedad. Ama y haz lo que quieras. La amistad es el nexo que une a todos nuestros estudiantes y a todos los que hemos pasado por aquí. En el cole aprendemos desde el amor a la comprensión. La alegría y la cercanía están siempre presentes en las clases. Cultivamos la lealtad, la fraternidad y el respeto. Valoramos la coherencia y la comunicación efectiva. La medida del amor es amar sin medida. La fe y la interioridad son parte fundamental de la experiencia Agustino Recoleta. Nos educan en valores cristianos. Desde pequeños aprendemos a ser conscientes de nuestros sentimientos. Exploramos nuestras capacidades y limitaciones. Y participamos en la comunidad de la Iglesia. Nuestro corazón se abre a la trascendencia y a la humildad. Conócete, acéptate, supérate. En un colegio Agustino Recoleto somos comunidad. Nuestra comunidad en el colegio agustiniano es generosa y acogedora. Desde pequeños aprendemos a ser solidarios y participativos.
Queremos ser jóvenes empáticos y asertivos. Y tenemos un gran sentimiento de pertenencia. Tenemos ADN Agustino Recoleto. Una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Muy bien, bueno, pues yo sigo viendo el vídeo y me sigue gustando mucho, ¿vale? Y yo creo que los alumnos lo hicieron muy bien, pero más allá de eso, de que sea un vídeo que les diga más o les diga menos, yo creo que eso, tener claro que las bases pedagógicas tienen como objetivo eso. O sea, nosotros, ¿por qué trabajamos en un colegio Agustino Recoleto? Pues porque nos creemos esto, ¿no? Y porque tenemos clarísimo que queremos acompañar a nuestro alumnado, ayudarle a formarse y que salga pues, con unas características determinadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco lo que se ha querido ver en el vídeo. Eso, como digo, sería el propósito, sería el porqué, cuál es nuestra razón de ser. En el segundo escalón, en el segundo círculo dentro de este círculo dorado, pues tendríamos el proceso, tendríamos el por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, en esta base donde situamos las bases pedagógicas, más que las bases pedagógicas, situamos los principios pedagógicos. No sé si recuerdan, en el documento anterior, pues había una división. Es verdad que yo he dicho que sigue totalmente vigente, pero sí hemos hecho una variación muy pequeñita. En el documento anterior de bases pedagógicas, había 4 principios pedagógicos y 5 principios metodológicos. Después de la reflexión de los departamentos de innovación que estuvimos trabajando el documento durante pues, casi 3 años, pues llegamos a la conclusión de que realmente los principios que había eran principios pedagógicos. En todo caso, sí que es verdad que el 9º principio hablaba del aprendizaje cooperativo. Entonces lo que nosotros decidimos fue, para no liar, ¿vale? Porque luego en el tercer paso lo que vamos a hablar son de metodología. Vamos a dejar todos los principios bajo el paraguas de principios pedagógicos agustinianos. Vamos a dejar ahí esos 8 principios, y sí que es cierto que el 9º lo vamos a quitar de la ecuación. Vamos a quitar el 9º, que es el del aprendizaje cooperativo, ¿vale? Entonces ahí, si vamos a ir repasando una a una las bases, lo que la hemos dejado tal cual, los enunciados son iguales porque es que son igual de actuales y estamos totalmente de acuerdo en ese documento que ya se presentó y que ya se conocen. Entonces, en el primer punto, el de partir de las necesidades reales del alumnado, conectando sus aspiraciones e inquietudes más hondas, desarrollando un aprendizaje reflexivo y una escucha activa. Si se dan cuenta, tengo una palabreja señalada en negro. Y por otra parte tenemos pues como un icono, ¿no? Y es que a la hora de relacionar esto con las metodologías, que es la parte yo creo que novedosa de este nuevo documento de bases pedagógicas, pues lo que hicimos fue buscar una serie de iconos y de palabras que nos podían, o de descriptores, que para no tener que escribir todo el enunciado del principio pedagógico que estemos trabajando, ¿vale? El segundo principio, convertir al alumnado en el protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje, respetando y estimulando sus singularidades y adaptándose a su ritmo evolutivo. En este caso, pues, el principio pedagógico 2 lo resumimos en que el alumno es protagonista de su aprendizaje y ven el icono que se seleccionó. En el tercero, establecer la integridad como eje fundamental para desarrollar la capacidad de reflexión, poniendo el énfasis en lo positivo y buscando la superación de lo negativo, pues marcamos como palabra clave o como descriptor la interioridad y con su icono correspondiente. En el cuarto, fomentar un modelo basado en aprender a escuchar e interrogar, haciendo conectar el interior de la realidad exterior para así moderarla, interactuar y transformarla. Pues dejamos aprender a escuchar e interrogar y su icono correspondiente. El quinto principio, desarrollo de destrezas didácticas encaminadas a despertar el alumnado al interés ante los propios deberes y fomentar el diálogo en una relación fluida educador-alumno. Pues pusimos fomentar el diálogo como descriptor. El sexto, fomento de la autonomía personal en el aprendizaje en sintonía con el educador, que se convierte en impulsor, facilitador y mediador del entusiasmo. Pues dejamos la autonomía personal con su icono correspondiente. Y el séptimo, adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las capacidades individuales de todos y cada uno de los alumnos, atendiendo a su diversidad y desarrollando su propia personalidad.
En el 7º principio pues nos quedamos como descriptor con la atención a la diversidad y en el 8º establecimiento del amor, la alegría, el entusiasmo y la cercanía como elementos dinamizadores de una enseñanza positiva y eficiente, ¿vale? Pues nos quedamos con esas palabras, con amor, alegría, entusiasmo y cercanía, que son cuestiones que evidentemente están continuamente en nuestra aula. Vale. Bueno, con esto lo que hemos hecho es describir el cómo hacemos y como digo, aquí no inventamos nada, simplemente es parte del documento, pero no se queda en el documento anterior, pues esa parte era como la más importante porque el documento de base pedagógica pues hacía una descripción de los principios. Nosotros lo que hemos hecho, si se van dando cuenta de la evolución, es conectarlo con un propósito que era ese perfil del alumno, y ahora lo que vamos a ver, quizás la parte más importante, es cómo se trabaja esto, porque claro, el problema que yo creo que hemos tenido durante estos 6 últimos años era que sí, que todos hemos leído, todos hemos interiorizado, hemos hecho formaciones sobre los principios pedagógicos agustinianos, pero ¿cómo se trabaja esto? En el día a día, en el aula, ¿cómo se hace? Porque claro, hablar de que vamos a trabajar la interioridad, hablar de que no, en la aula va a haber amor, va a haber lo que sea, vamos a trabajar la escucha activa, pero ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es la forma? Entonces lo que hemos hecho es masticar esto, facilitarlo, hacer una guía para que todos los profesores lo hagan. ¿Y cómo lo hemos hecho? Como he dicho antes, pues más que rescatando, pues poniendo al día, actualizando y difundiendo una herramienta que ya teníamos en algunos colegios, que era la pirámide de aprendizaje, que se la presento por aquí. En la pirámide de aprendizaje aparecen una serie de estilos, una serie de metodologías que nos van a permitir trabajar estas bases. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es conectarlas. O sea, si yo estoy trabajando una metodología determinada, ¿qué principio pedagógico estoy trabajando? Y viceversa, si quiero trabajar este principio, ¿a través de qué metodología lo puedo hacer? Entonces, vamos a ir viendo uno a uno pues estos descriptores. En la pirámide, que seguramente la tienen en los colegios, pues si se dan cuenta, pues aparecen esos principios pedagógicos, pero reducidos. O sea, ya no aparece el principio grande, sino aparece escucha activa, alumno protagonista, interioridad, en fin, etcétera. Y aparecen esos iconos que describen cada principio y están asociados a esas metodologías y a esos estilos pedagógicos. Empezando por el primero, si vemos bueno, aquí no hay primero ni último. O sea, si realmente una pregunta importante sería, y vuelvo para atrás, ¿en la pirámide hay algo más importante, menos importante? Es cierto que en la pirámide, en la base de la pirámide, pues hemos puesto la estimulación temprana como indicando que, bueno, las cosas empiezan desde chiquititos, ¿vale? Pero realmente yo no diría es más importante el significativo que el pensamiento crítico, que los proyectos. Yo creo que todo es importante y que la idea es que todas esas metodologías se puedan trabajar para ayudar en la consecución de estos objetivos que tenemos clarísimos todos, ¿vale? Entonces, bueno, empezando por la primera, del alumno protagonista, pues yo no, más que del alumno protagonista, perdón, de la inteligencia múltiple, yo no voy a darle ahora una exposición de la teoría de inteligencia múltiple, pero seguramente todo el mundo habrá leído cuestiones de juego de Gardner, y él lo que nos dejó o lo que nos dio a entender es que cada alumno puede llegar al aprendizaje de una forma determinada, y entonces, bueno, pues en estas formas pues lo hacíamos a partir de esta inteligencia lógico-matemática, lingüística, verbal, visual, corporal, musical, intrapersonal, interpersonal, naturista. Al final, de lo que se trata es de que cada alumno es protagonista en este proceso de enseñanza y aprendizaje, y en este proceso pues el alumno irá avanzando poco a poco, y por eso también nosotros lo relacionamos como dentro de los principios, con el principio 2, alumnos protagonistas, y también lo relacionamos con la atención a la diversidad, entendiendo que cada alumno es distinto y no se puede trabajar todo el grupo de forma homogénea, sino que habrá que atender a las particularidades de cada uno de los alumnos. Unido también en ese escalón, lo que tenemos es la inteligencia espiritual, y es que, bueno, aunque no aparecía directamente, no lo expresó Howard Gardner, pero sí es verdad que él dejó en la teoría, pues, bueno, la apertura a distintos tipos de inteligencia, ¿no? No dejó únicamente, no se limitó únicamente a una. Entonces, bueno, pues es cierto que como centro, como escuela católica, pues bueno, pues entendemos que esta inteligencia es vital y nos va a permitir que nuestros alumnos pues se conozcan a sí mismos, que cultiven la interioridad, que se abran a la trascendencia. En definitiva, nosotros creo que tenemos todos clarísimo
que si trabajamos la inteligencia espiritual vamos a conseguir que nuestros alumnos pues, sean espiritualmente competentes y maduros y que sepan situarse de forma responsable y coherente ante la vida, ante los demás, en fin, ante la sociedad que les rodea. Entonces yo creo que es muy importante también el trabajo de esta inteligencia espiritual. Y si nos vamos a los principios, pues vemos claramente que tiene una relación con el principio 3, que es el de la interioridad, con el 4, que es aprender a escuchar e interrogar, y con el 8, que es en el que en nuestra aula se respire ese amor, alegría, entusiasmo o cercanía. Bien, el siguiente, que es el del aprendizaje cooperativo, bueno, a mí me parece básico, ¿no? En una escuela agustiniana, si nosotros pensamos dentro de los valores de la escuela agustiniana, tenemos la comunidad. Yo creo que es básico, o sea, ya desde San Agustín, pues evidentemente todos sus escritos se basan en la comunidad, y es básico que enseñemos a nuestros alumnos a trabajar en una sociedad en la que van a tener que coordinarse y van a tener que cooperar todos. Entonces es verdad que como cosas positivas del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues bueno, pues está que el aprendizaje entre iguales pues se va a dar, todos vamos a aprender de todo, que el proceso de enseñanza y aprendizaje se va a adecuar perfectamente al ritmo de cada uno de nuestros alumnos, y que encima, pues bueno, pues al permitir que el alumnado de alguna manera pues esté comprometido en la enseñanza de todos, pues es verdad que yo creo que generamos personas más íntegras y comprometidas, ¿no? Lo tremendo del aprendizaje cooperativo, y no sé si se han dado cuenta ya, es que yo tengo aquí enumerados del principio 1 al principio 8. O sea, es verdad que para mí como metodología que representa todo, pues está el cooperativo. Yo si cierro los ojos y pienso cómo debe ser una escuela Agustino Recoleta, pues evidentemente yo creo que el cooperativo no huele, ¿no? Pero tendría que oler. Desde que entramos en un colegio tendría que verse esa forma de entender las clases y de entender la relación de los alumnos. La siguiente metodología de la pirámide es el aprendizaje significativo. Bueno, pues esta otra teoría de David Asubel, y en esta de lo que se trata es bueno, volvemos a convertir el alumno en protagonista, porque entre otras cosas partimos de los recuerdos que tiene, de los conocimientos que ya tiene. O sea, es una metodología que se basa en experiencias previas, en conocimientos, de manera que él mismo, partiendo de lo que ya sabe, construya su nuevo aprendizaje y se generen una serie de conexiones entre estos nuevos aprendizajes y los antiguos que hagan que se mantenga en el tiempo. O sea, es un aprendizaje que nada tiene que ver quizá con el aprendizaje más tradicional memorístico, sino que es un aprendizaje, pues, bueno, que integra más, es más comprensivo, y sobre todo lo importante es que es de más larga duración. ¿Con qué conectamos el aprendizaje significativo? Pues con la escucha activa, con el principio 2, el alumno protagonista, con el fomento de la motivación y el diálogo, con el principio 6, autonomía personal, y con el 7, atención a la diversidad. Por otra parte tenemos también pues, el pensamiento crítico y las destrezas de pensamiento. Y es que, bueno, pues una de las cuestiones básicas es que tenemos que enseñar a nuestros alumnos a que tengan esa conciencia crítica, a que sepan valorar, sepan integrar, se hagan sus propias ideas. O sea, que es verdad que para esto, pues evidentemente necesitamos darle mucha información, necesitamos acompañarle mucho en este proceso, necesitamos que comprendan y que finalmente pues sean capaces de tomar decisiones y de argumentar con fundamento, que sean creativos, que sean críticos y que en definitiva, bueno, pues cumplan esa visión que ya habíamos comentado en el principio, ¿no? Esa visión de intentar de alguna forma ayudar a cambiar el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí metemos como principios pedagógicos pues la escucha activa, aprender a escuchar e interrogar, y el fomento de la motivación y del diálogo. Bien, continuamos con el aprendizaje basado en proyectos y con los proyectos interdisciplinares. Bueno, pues tampoco, bueno, yo estoy hablando muchas cosas a docentes y seguramente, pues, como docentes, pues sabes mucho más que yo de cualquiera de estas metodologías, pero bueno, pues yo simplemente por hacer un pequeño resumen y sobre todo por conectarlas, que yo creo que lo importante es conectarlas. Aquí partimos de situaciones reales, se le plantea un problema al alumnado y este tiene, bueno, pues que trabajar en la resolución de este problema, ¿no? Entonces, para eso tiene que diseñar, investigar,
tomar decisiones y finalmente nos van a presentar un proyecto real, una solución real a ese problema y hasta entonces, bueno, pues evidentemente también tiene su importancia. Evidentemente lo positivo que tienen esto es que nos integran con muchas disciplinas. Un aprendizaje por proyectos pues evidentemente puede involucrar pues casi todas las áreas con las que se trabaja el alumnado en una mañana, con lo cual, bueno, pues imaginaos lo rico que puede ser y lo que puede ayudar también al aprendizaje significativo de nuestros alumnos. ¿Con qué nos conecta? Con el fomento de la motivación y el diálogo y con la atención a la diversidad. Y terminamos por esa base de la pirámide, pues con la neurociencia y con la estimulación temprana. Y bueno, aquí ¿de qué se trata? De que entendamos que el cerebro del niño, sobre todo de los más pequeños, pues es totalmente permeable, es totalmente, bueno, pues está necesitado de conocimiento, necesitado de estimulación y que va a establecer muchas más conexiones cuanto más lo estimulemos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues la neurociencia nos recomienda eso, todo tipo de actividades de juego que estimulen la curiosidad, habilidades del lenguaje, la motricidad, la manipulación, en base a generar un desarrollo integral de la persona. Entonces, como he dicho, aquí no hay nada ni más importante ni menos importante, simplemente esto es verdad que está muy enfocado a edades más tempranas, pero bueno, cualquiera de los principios de las metodologías que estamos viendo pues se pueden utilizar, para unas se utilizarán más en una etapa, otras más en otra. ¿Qué principios van a trabajar estas dos últimas? Pues trabajarán el alumno como protagonista, que es el principio 2, la atención a la diversidad, que es el 7, y el fomento de establecer el amor, la alegría, el entusiasmo y la cercanía, ¿vale? Y ya está. Con esta parte de aquí lo que hacemos es finalizar. Yo no sé si nos hemos perdido alguno, pero como digo, iniciamos con un propósito, iniciamos con un perfil del alumno, iniciamos con qué alumno queremos que salga de nuestra aula, continuamos con ese cómo lo hacemos, que va a ser utilizando las bases pedagógicas, utilizando esos principios pedagógicos que yo creo que son la base para que al final podamos tener ese ideal de alumno, ese alumno con el que todos soñamos. Y en esta parte, el que hacemos, esta prueba, este resultado, al final lo que estamos diciendo es, oye, lo que tengo es una serie de metodologías que debemos de utilizar en nuestros centros y que si utilizamos estas metodologías, pues implícitamente estamos trabajando, desarrollando las bases pedagógicas, los principios pedagógicos en nuestro alumnado y, por tanto, estamos ayudando a generar ese perfil de alumno que todos queremos. No sé si por ahora no hemos perdido o no, pero bueno, yo entiendo que está la cosa medio clara. Nosotros lo que hicimos, y por eso montamos un cuarto anillo, ¿vale? Lo que hicimos fue montar lo que llamamos el estilo pedagógico agustiniano. Y este estilo pedagógico agustiniano lo que nosotros queremos y lo que dejamos definido en el documento de bases pedagógicas era pues que intentemos que en todas las clases y en todos nuestros colegios, en todas nuestras etapas, niveles, pues a la hora de plantear las sesiones de clases las hagamos siempre con un esquema que entendemos que recoge mucho de la pedagogía agustiniana, ¿vale? Y que recoge muchas de las metodologías que ya hemos iniciado, porque todo parte de una apertura y en esa apertura pues en el momento en el que el docente va a dar, bueno, pues nos va a plantear un reto, nos va a plantear un problema, nos va a plantear una situación a la que el grupo clase tiene que plantear una solución. En el momento 2 de la clase, que son transcurrido un tiempo de haber planteado la apertura, pues los alumnos tienen que ir a la etapa de descubrimiento. Descubrimiento simplemente es que ellos puedan investigar, que puedan indagar, que puedan preguntar, que puedan leer, que en definitiva puedan buscar una solución al reto que se le ha planteado. El punto 3, una vez que ya se ha hecho este descubrimiento, pues iríamos a la fase de diálogo y en esa fase de diálogo sería el momento en el que con el profesor y con el resto de compañeros que forman el grupo de trabajo cooperativo o de lo que sea, o grupo clase, pues podemos plantear aquellas cuestiones a las que hemos llegado, aquellas reflexiones a las que o aquel conocimiento al que hemos llegado investigando. Posteriormente, en la exposición, pues va a ser el profesor el que recoja un poco pues, toda esta historia y nos pueda ayudar a centrar un poco el tema y a ver, bueno, pues entre todos buscamos una solución a ese reto planteado y por último, que esto no se quede en nada, sino que apliquemos lo aprendido, que en nuestro día a día, en nuestra realidad cotidiana, pues se pueda aplicar lo aprendido. Y yo creo que con esto he terminado. No sé si he sido suficientemente claro o no. Yo entiendo que
que lo que se ha pretendido con esta actualización es pues eso, que el documento sea más sencillo. Yo cuando iniciaba la exposición decía que quizás sea una forma de presentar el colegio. Cuando vienen a visitar una familia, cuando vienen y nos dicen, oye, pero ¿cómo trabajáis? ¿De qué forma se trabaja? Pues, qué cosa más bonita de decir, vamos a ver, nosotros lo que tenemos clarísimo que el objetivo es nuestro alumno con esas características, con esas dimensiones, con esos descriptores. Nosotros vamos a trabajar nuestros principios para que el alumno sea de esta forma, para poder modelar en cierto modo, ayudarle a crecer. Vamos a basarnos en estos principios pedagógicos y para trabajar estos principios lo vamos a hacer a través de estas metodologías o de estos estilos pedagógicos que nos van a permitir pues, trabajar durante todo el tiempo de permanencia del alumno cualquiera de estos principios. ¿Puede plantear duda esto? Bueno, pues yo creo que aquí es verdad que hay que desarrollar un trabajo a partir de ahora, porque para que esto se pueda implantar en los centros y que todos tengamos claro lo que tenemos que hacer, pues yo creo que hay que empezar y es fundamental que empecemos con formación, ¿no? Que empecemos a formarnos desde ya. Nosotros, por ejemplo, en el área de España, pues ya propusimos una formación el año pasado y todos los centros del área de España pues empezamos a formarnos en cooperativas, de forma independiente y por formaciones, porque aunque ya sabíamos algo, pero siempre decimos, bueno, pues formar o actualizar. ¿Por qué? Porque como vimos que cooperativo pues nos sirve para muchas más cosas, o sea, nos sirve para otras metodologías, evidentemente, pero también es verdad que a través del cooperativo se pueden trabajar todas las bases, pues dijimos, bueno, pues es el punto de inicio, ¿no? Y la idea es que cada año pues se puedan trabajar distintas metodologías, que las regiones puedan proponer formaciones en base a estas metodologías que aparecen en la pirámide y que de una forma casi sin pensarlo, pues los profesores simplemente porque están formados en esa metodología van a trabajar los principios pedagógicos y por tanto van a conseguir pues, ese perfil, ese tipo de alumno que todos queremos, ¿no? No sé si hay alguna duda, no sé si queda tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, muchas gracias, José Antonio, por esta presentación que sirve para recordar pues, cuál ha sido el proceso de actualización de este documento, que como comentabas, no es un documento nuevo, sino que es el documento que vertebra la dimensión pedagógica, que es una fundamental en un centro educativo y en los centros educativos de nuestra familia Agustino Recoleta, y también esos detalles de cómo se desarrolló pues, esta última etapa, como decías, de actualización, vinculando los principios pedagógicos con las metodologías y cómo ha quedado todo eso desarrollado también en la pirámide de aprendizaje, que es la que le da visibilidad también a ello. Así que sí tenemos ahora un tiempo que creo que va a ser muy interesante de diálogo. Ya incluso había algún mensaje en el chat que vamos a leer ahora, y si alguna persona quiere intervenir también, pues solo que lo señale con la opción de levantar la manita, y así también es más sencillo plantear la cuestión directamente. Decía, entonces comenzamos con Irma, que nos escribe desde Bogotá, si no estoy muy confundido. Decía si se podía ampliar un poco más sobre cómo abordar el ejercicio del protagonismo del estudiante en el aula de clase, ¿no? Entiendo que ella se refiere pues quizás no sé, cómo se podría plantear ese tema. Aparte de lo que diga José Antonio, que seguro que nos va a dar ahora alguna luz interesante, sí me estaba acordando ahora que la semana pasada estuvimos en un encuentro con varias instituciones educativas, y este tema del protagonismo del alumno en el proceso de aprendizaje es una de las claves que hoy en educación pues están siendo paradigma, ¿no? Como tal. O sea que es quizás una de las referencias importantes, y creo que como principio y como metodología pues también es algo que a día de hoy se está trabajando mucho. O sea que es una cosa en la que verdaderamente estamos alineados con lo que la actualidad educativa nos está planteando. Pero bueno, pues Antonio, si quieres ampliar un poco este aspecto. Sí, vamos a ver, yo entiendo, no sé si he entendido bien la pregunta, pero entiendo que al final
se trata de huir un poco de lo que veníamos haciendo, de esas clases magistrales o de esa forma de hacer pues más tradicional, y el dejarle que el alumno pues sea el que de forma activa vaya integrando el aprendizaje. O sea, ya no se trata tanto del profesor hace, el profesor va dirigiendo la clase. O sea, es verdad que el profesor se convierte en alguien que tiene que facilitar, en todo caso, tiene que facilitar el acceso al conocimiento, pero tiene que ser el alumnado o bien solo o bien, yo creo, mucho más en el cooperativo, trabajando en grupo, y que vaya adquiriendo el conocimiento de esa forma. O sea, partiendo, yo por ejemplo creo que el aprendizaje significativo es tremendamente importante aquí, o sea, a partir de las experiencias previas y el conocimiento previo para que vaya generando el nuevo. Creo que los proyectos, los retos, el estilo pedagógico agustiniano, al final el plantearle un problema y darle las herramientas para que ellos puedan dar la solución. O sea, yo creo que hay muchas maneras en las cuales podemos hacer o coloquemos al alumno en el centro del proceso y nosotros nos limitemos a decir, oye, nosotros lo que estamos aquí es para ayudarte, no para otra cosa, ¿no? No sé si contesto o no contesto. Fenomenal. Pues por aquí también Malú Quintero. Hola Malú, buenos días. Si nos puedes decir desde dónde te conectas y así también contextualizamos mejor la pregunta. Perdón, que tengo que activar yo los micrófonos. Un momentito. Ahora, ya está disponible. Adelante. Muchas gracias. Desde el Colegio Fray Luis de León de Querétaro. Aquí nosotros estamos actualizando nuestro modelo educativo justo con estos cambios, con las bases pedagógicas agustinianas. Y hemos estado viendo que en las bases pedagógicas manejamos las 4 dimensiones nosotros anteriormente y de esa manera se estaba haciendo el perfil. Sin embargo, sí nos está haciendo un poco de ruido ahora en la manera en que desarrollaron el perfil, en cómo poder aterrizar cada uno de los perfiles en los diferentes niveles que nosotros manejamos acá, que es desde preescolar hasta preparatoria. Entonces, es un poquito complicado el ver ahora qué tipo de alumno estamos formando en las 4 dimensiones, pero bajarlo a estas 7, o mejor continuamos en esas 4. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esa pregunta es que es compleja, ¿no? Porque es verdad que al final lo que tenemos puesto en el perfil, nosotros hemos utilizado esas dimensiones, y si utilizan menos o más, bueno, pues eso es, yo creo que eso al fin y al cabo, bueno, pues es concentrarla o ampliarla, ¿no? Pero creo que el reto es que yo quiero colocar a un alumno con 17 o 18 años cuando termina la educación secundaria, quiero colocarlo con estas características, con estos valores, y es verdad que se tiene que trabajar a partir de infantil y en adelante. No lo tenemos hecho, o sea, puede ser, o sea, es verdad que nosotros porque seguimos pensando, seguimos dando vueltas, no tenemos hecho esa parte, no tenemos resuelta, pero es verdad que como propuesta, pues sí nos podemos plantear, pues un poco ir afinando el perfil en función de las etapas, ¿no? Porque es cierto que, por ejemplo, aquí supongo que en otros países también, pero en España tenemos ahora los perfiles de salida, que esos perfiles de salida son en función de etapas, ¿no? Entonces sería algo parecido, pero sí que es cierto que podríamos plantearnos descender en el documento y generar estos perfiles que hemos hecho, pero atendiendo las etapas para que sea más fácil, pues que se pueda trabajar. O sea, que me quedo con la pregunta, con la duda, porque creo que está bien. Hay más preguntas que se están haciendo por medio del chat. Mora Costa dice que su consulta es ¿cómo se forman? A ver, dice, ¿cómo se forman en España los docentes en lo cooperativo para trasladarlo al aula, ¿no? ¿Hay algún...? O sea, entiendo que es... ¿cuál está siendo el cooperativo, siendo uno de los ejes fundamentales? ¿Cómo se ha dado esa formación a los docentes para poder implementarlo? ¿Cómo ha sido ese proceso? A ver, nosotros lo que estamos haciendo desde el Departamento de Innovación en España, a propuesta de los distintos centros educativos y de las necesidades que tenían, era proponer formaciones, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo unas formaciones que se hacen online, que son generales,
y que muchas veces, pues, por ejemplo, el año pasado tuvo que ver con la realidad educativa en España, con la nueva ley educativa, y entonces, bueno, pues una formación general. Pero sí es cierto que se han hecho recomendaciones de formación, pues en este caso en cooperativo. Entonces, por ejemplo, había una instrucción que era que en cada centro durante el curso 23-24 había que hacer al menos, ¿no? Nosotros ponemos un límite inferior, no un cono superior, 10 horas de trabajo cooperativo. Entonces, de hecho, sí me consta que algunos centros hemos compartido, incluso formadores dentro de España, pues se han movido para hacer una formación. Y sobre todo lo que hemos buscado en estas formaciones es que sean eminentemente prácticas, porque es verdad que yo creo que yo creo que aquí no vamos a descubrir la pólvora, ¿no? Ni yo se la puedo descubrir a ustedes, ni ustedes a mí. O sea, hemos oído de todas las metodologías que yo le he presentado, seguramente todos hemos estado en formaciones. El problema de las formaciones es que muchas veces no descienden. Entonces, ahí el reto, ¿cuál es? Pues que los formadores que busquemos sean, pues muchas veces incluso que sean docentes que ya trabajan en el aula, pues en este caso el cooperativo, y que directamente la sesión de formación, por ejemplo, como la hicimos aquí en el Colegio de Granada, era una formación en la que nos planteaban pues distintas metodologías dentro del cooperativo, distintas herramientas dentro del cooperativo, para que nosotros como profesores pues trabajásemos, o sea, como si fuese una aula clase, y así estuvimos pues todas las horas de formación que tuvimos con esta docente, ¿no? Entonces yo creo que de eso se trata, ¿no? Que al final huyamos un poco de las formaciones muy teóricas y nos centremos en formaciones muy prácticas, muy dirigidas, y ya está. La idea que nosotros tenemos, ¿cómo se propuso esto? Pues si tenemos dentro de la pirámide, pues tenemos distintos escalones, pues plantearnos que cada año hay que hacer una formación específica. Cada año hay que hacer una formación específica, que sea una formación, no sean 2 horas de formación, que sean, ya digo, 10 horas, 20 las que correspondan. De manera que al final, al cabo de 6-7 años, le hemos dado una vuelta a la pirámide, y seguramente dentro de 6-7 años le tengamos que dar otra vuelta a la pirámide de actualización, ¿no? Porque es verdad que tendremos profesorado nuevos, bueno, y todos sabemos lo que hay en los claustros, ¿no? Que en un momento determinado, pues bueno, pues unos se meten más en una metodología, otros más en otra. Entonces, la idea de que todos vayamos funcionando, pues eso, una formación continua en base a las metodologías de la pirámide. Hay otra pregunta de Luis Daniel Víquez Chávez, que dice: una de las novedades con respecto al documento anterior es la incorporación del capítulo sobre el estilo agustiniano. ¿Qué motivó la incorporación de este capítulo y qué diferencia el estilo de los principios puramente pedagógicos? No, vamos a ver. El tema es verdad que esto viene de las reuniones del equipo de Educar, ¿no? Porque es verdad que planteamos, bueno, pues aparte de las bases pedagógicas, de los principios pedagógicos, planteamos también un estilo, ¿no? Porque si era un poco como lo que yo he dicho de qué bien si en un colegio cuando entrase huele a cooperativo, ¿no? Yo entiendo que no valora cooperativo, pero sí que se palpe ese ambiente de que en las clases se trabaja de esta manera, ¿no? Pues al fin y al cabo con el estilo queríamos hacer lo mismo, ¿no? Qué bien si acostumbrásemos a nuestros alumnos a trabajar de esa forma, ¿no? Trabajar con ese planteamiento de un problema, con esa, darle el protagonismo. Ya salió en una pregunta, porque al final lo que estamos haciendo con esa fase de descubrimiento es darle el protagonismo, con esa fase de exposición. Entonces, bueno, pues entiendo que recogiendo esa inquietud y ese soñar con un estilo de educación Agustino Recoleto, pues bueno, pues fue un poco el tema de sacar el estilo pedagógico, ¿vale? Que es verdad que yo no lo veo, o sea, que veo que es complementario a los principios, que creo que el estilo pedagógico también permite trabajar los principios, pero simplemente darle una sistemática a las clases, ¿no? Y es verdad que como dice, es un tema novedoso de esta edición de las bases pedagógicas. Ok, pues muchas gracias. ¿Algún comentario más, alguna pregunta, alguna consulta, alguna experiencia de cómo esto se está también descendiendo en los diferentes contextos? ¿Qué experiencias hay sobre ello? ¿Qué formaciones se están desarrollando para poder implementar las bases pedagógicas agustinianas? Creo que es una ocasión bonita, con la cantidad de gente que estamos conectados en este momento, para poderlo compartir. Mientras alguien más se anima, comentar que en este ciclo de encuentros, de webinar que estamos desarrollando, el próximo se va a centrar en la dimensión evangelizadora,
en nuestros centros educativos y lo desarrollaremos dentro de 2 semanas. No será miércoles, será martes, porque ha habido que cuadrar alguna cosa en este mismo horario. Entonces, el próximo martes 5 de noviembre, ya enviaremos la información los próximos días, pues tendremos esta sesión dedicada a la dimensión evangelizadora en los centros educativos. Así que vamos a hacer una última ronda de intervenciones por si desde algún contexto, desde algún colegio concreto se quiere comentar, compartir la experiencia, también preguntar algo. En este caso, José Antonio, que ha estado pues al frente de esta revisión del documento, pues creo que es una buena oportunidad para también plantearle alguna pregunta, ¿no? Hemos enviado la presentación de hoy, también el documento está en el chat y también el vídeo donde antes ha presentado el perfil del alumno agustiniano está también disponible y el documento como tal de las bases está en la página web de la Red Educar. Yo creo, José Antonio, que ha quedado todo tan sumamente claro que no hay lugar a Mejor. dudas. ¿Será eso? Será, espero. A ver, hay un comentario aquí que envía Malú Quintero que dice que tenemos como colegios el gran reto de articular lo que nos piden nuestros ministerios de educación con el estilo propio para evangelizar a través de la educación, ¿no? Qué duda cabe que luego pues las legislaciones, las diferentes administraciones pues tienen sus propios requisitos, ¿no? Pero de alguna forma también como decía José Antonio, a nivel de identidad, pues sí tenemos elementos que podemos incorporar, ¿no? Ese comentario, José Antonio, ¿tú cómo lo verías? Ese equilibrio del conjugar, por un lado, esto que nos define como centros educativos, a partir de la tradición, a partir de los principios también agustinianos, con lo que también son demandas administrativas de las legislaciones. A ver, yo ayer precisamente en una reunión que tuvimos del equipo de innovación de aquí de nuestro cole, de Santo Tomás, yo comentaba que esto es, bueno, y eso lo comentaba ayer, pero también lo comentaba en las reuniones con las familias que hemos tenido, ¿no? La pirámide, por ejemplo, de aprendizaje ha sobrevivido, entre comillas, a 3 leyes educativas ya en España. España es un país que, por lo que sea, pues tenemos una ley educativa cada vez que se produce un cambio de gobierno, ¿no? Y es verdad que sigue vigente. Entonces, yo entiendo que, bueno, eso son metodologías, pero al fin y al cabo los principios yo lo puedo integrar, o sea, el carácter propio de los centros yo creo que tiene que prevalecer, más allá de que, evidentemente, yo la legislación educativa de mi país la tengo que cumplir, ¿vale? Yo tengo unos requisitos que me exigen, tengo unas programaciones que cumplir, pero esas programaciones que yo tengo que cumplir, esa enseñanza que tengo que darle a los alumnos, lo puedo hacer basándome en estas metodologías y teniendo claro mi perfil y teniendo claro mis principios pedagógicos. O sea, yo creo que es compatible. Yo, respetando, por supuesto, que la legislación de cada país, pues yo creo que estamos aquí para cumplirla y eso lo tenemos clarísimo todos, ¿no? Había también otro comentario por aquí de Erika que un poco planteaba qué ejemplos se pueden poner para constatar este proceso de que el alumno se convierta en protagonista de su propio aprendizaje. ¿Qué un poco experiencias hay sobre ello, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, a mí me vienen a la mente todo lo que tiene que ver con un aprendizaje pues basado en proyectos, todo lo que tiene que ver con una evaluación formativa que también se basa en la autoevaluación, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con la aplicación del propio aprendizaje, que no se quede solo en un nivel teórico, ¿no? Son, creo, cosas que de alguna forma verifican que el alumno se convierte no solo en receptor, sino que pone en práctica de una manera dinámica aquello que va aprendiendo, ¿no? Y que lo aplica. Eso es lo que a mí me venía un poco así a voz de pronto a la mente, pero ¿cómo lo planteas esto también, José Antonio?
No, vamos, que como ha empezado a hablar, pues ya me ha ido, me ha ido quitando lo que se me venía a la cabeza. Yo creo que en el momento, como digo, en que nosotros dejemos de ser el centro de la clase y que, no, y que lo que hagamos sea facilitarlo y que sea que el alumno vaya construyendo su aprendizaje a través de cualquier metodología, lo estamos convirtiendo en protagonista, ¿no? Es que da igual, es que incluso se me ocurre una clase invertida puede ser eso, porque al fin y al cabo, si lo que hacemos es quitarla de la clase normal y corriente, yo me dedico a que los niños vean por la tarde mi tarea y por la mañana lo que estoy haciendo es acompañarlo en la resolución de problemas, en la resolución de un reto, lo que sea. Si es que al fin y al cabo hay un montón de momentos en el día a día en el que el alumno es protagonista y lo único que hacer es facilitar facilitarle esos momentos, ¿no? Y había por aquí otro comentario de Irma Johanna, decía que está con los jefes de departamento que orientan las áreas y preguntan qué estrategias de aprendizaje nos permiten mediar y acompañar el desarrollo del ritmo evolutivo que es tan individual en un aula de más de 30 estudiantes. El día que o sea, esto al fin y al cabo es atención a la diversidad, ¿vale? Porque al fin y al cabo se trata de entender que la realidad de las clases es muy plural y que cada alumno llega al aprendizaje de una forma determinada. Entonces, se trata de eso, se trata de volver a lo mismo. Tenemos que volver a que el alumno sea el que parte del aprendizaje, de su propio aprendizaje. Se trata de entender, de atender mucho, por ejemplo, la teoría de inteligencias múltiples. Cada uno va a llegar al aprendizaje de una forma determinada. Y por tanto, esto, por ejemplo, esta teoría se adecua mucho al ritmo evolutivo, al nivel de desarrollo de cada alumno. Pero bueno, yo entiendo que esto es no para un ratito, sino esto es para echar otra tarde. Esta parte ya es más compleja, ¿no? El descender a la realidad de cada alumno. Pero bueno, ahí se trata de ese acompañamiento. Yo creo que es una característica de nuestros centros también, el estar con el alumno y con sus distintas capacidades y realidades. Y sobre este tema de Irma, que vamos a tener también una sesión formativa dentro de algunas semanas, retomando el tema de la tecnología aplicada al mundo de la educación y de manera especial de la inteligencia artificial, qué duda cabe que la inteligencia artificial nos está ya ayudando mucho precisamente a este acompañamiento personalizado y sobre todo a ahorrar tiempo a la hora de elaborar cosas o incluso de evaluar cosas que nosotros obviamente necesitamos seguir teniendo esa presencia, esa constancia y ese acompañamiento, pero que la aplicación de la tecnología nos va a ayudar mucho precisamente a este seguimiento y a esta individualización del aprendizaje de cada estudiante. Entonces, hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos de los retos que supone a nivel de problemática, que la hay y hemos tenido ya en algunos colegios verdaderas dificultades con ello, pero que duda cabe que se nos abre también un universo de posibilidades en las cuales creo que vamos a tener ocasión de dedicarnos mucho más a estar con los alumnos y no tanto a estar corrigiendo cosas, que eso es lo que a veces se nos va más tiempo, y a poder tener incluso un seguimiento mucho más personalizado e individualizado. Pues José Antonio, no sé, ¿alguna cosa más así conclusiva para ser respetuosos con los tiempos que nos hemos marcado? Que estas sesiones, la idea era que teníamos era que duraran aproximadamente una hora y estamos casi en tiempo, casi justo clavados una hora, pero ¿algún mensaje final, alguna consideración final al respecto? Yo creo que eso, ilusionar, ¿no? En el sentido de decir que el documento yo creo que es un documento mucho más, que bueno, puede tener carencias, pero mucho más, que se acerca mucho más al día a día de un colegio, que nos creamos esto, que nos creamos que estas metodologías nos van a desarrollar y llegar al objetivo que es ese perfil de alumno agustiniano. Fenomenal. Pues muchas gracias, José Antonio, y gracias también a todos, sobre todo por este esfuerzo de intentar adaptar, aplicar estos elementos generales para todos a cada una de las realidades que de alguna forma pues nos mueven.
Sí les pedimos, por favor, aquí en el enlace lo compartimos ahora mismo. Si antes de salir, aunque creo que también se abre la ventanita cuando cerremos este programa, aparece un enlace con la encuesta. Si pueden responder a esa encuesta, que se responde en 1 minuto y medio, pues nos ayuda también a poder evaluar esta sesión y a tener propuestas para próximos encuentros, ¿vale? Así que enviaremos la grabación de esta sesión próximamente. El próximo encuentro, en principio, será para el martes 5 de noviembre, y sucesivamente en las siguientes semanas pues también plantearemos otros temas: la dimensión evangelizadora, la dimensión de la formación, este tema interesante de la inteligencia artificial aplicada al mundo de la educación, que fue un tema de los que ya tratamos en Guatemala. De hecho, David, que será una de las personas que intervengan, me estaba diciendo que uno de los temas que tratará será el de la individualización de la educación utilizando herramientas de inteligencia artificial, que hoy día ya nos están ofreciendo muchas posibilidades. Así que será una buena oportunidad también para actualizar y para compartir experiencias, que seguro que en muchos centros educativos se están haciendo experimentos también con estas herramientas que nos van a ayudar a todos. Así que un saludo para todos, nuevamente muchas gracias y bueno, pues buena tarde, buen día, buen resto de semana también para todos. Adiós. Hasta luego.